Shabbat Shalom a todos. Bienvenido a la Parashá en el Ben Midrash, en el Centro de Estudios Hebraicos El Camino al Nazareno. Estamos ubicados, tengo que hacer ese anuncio para que los que están viéndolo más adelante, estamos ubicados en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce, específicamente en el centro comercial Real Anón. Y cuando usted entra al centro comercial, inmediatamente vas a ver dos locales. Dos locales a mano izquierda y un local a mano derecha y uno de frente. El que tiene el segundo a mano izquierda, que está pintado de blanco y gris, dando para la parte de atrás hay una piedra en ese pasillo. Dando para la parte de atrás va a haber una cortina azul. Ahí está nuestra entrada y allí nos puede visitar. Así que bienvenidos. Hoy nos encontramos en el día 8 del mes de febrero del año 2025, que equivale al día 10 del mes de Shevat, de acuerdo al calendario de Hillel. El día lunes mi esposa cumplió 48 años. Se supone que no diga su edad, pero ella no está aquí. El Shabbat de hoy se llama Shabbat Shirah porque es el Shabbat del cántico del cruce del Yam Suf, donde Moisés comienza un cántico y el pueblo lo sigue. Ahí yo tengo una nota bien interesante del Pirkei de Rabbi Eliezer, que es un midrash, donde se dice que fue el que lo comenzó, fue Eliezer el Grande. Eliezer se dice que fue creyente en la mesianidad de Yeshua, o sea, que creyó que Yeshua era el Mesías. Y, y y este Midrash del Piqué de Rabbi Eliezer se dice que él fue el que lo comenzó. Y obviamente después lo terminaron sus discípulos o alguien que siguió su escuela. El Piqué de Rabbi Eliezer enseña con respecto al cruce del Jordán, del Yam Suf, realmente, no es el Jordán, del cruce del Yam Suf, que cuando un sadik camina, los demás le siguen. Cuando un sadik comienza a cantar, los demás comienzan a cantar. Es interesante esa idea, porque nos enseña cómo Moshe era un líder que motivó a otros a seguir a Hashem, y no solamente a seguir a Hashem, sino que él comienza un cántico y el pueblo le sigue. Interesante. Pero como no estuve con ustedes la semana pasada, y para los que entraron a Zoom y se dieron cuenta que no se abría el salón, le pido mis disculpas. El, el viernes tuve un percance en mi vuelo de regreso a Puerto Rico. Y para resumirlo, pues llegué súper tarde a Puerto Rico, ya casi de madrugada, casi a las 4:00 y pico de la mañana estaba yo llegando a Ponce, y se me hizo bien difícil poder estar en el Ben Midrash, y le pido mil disculpas por eso. Y la parashá la semana pasada era la parashá número 15, la parashá Bo, y en las notas que tienen ustedes van a ver que tengo un pequeño comentario con respecto a las últimas tres plagas. Primero, la palabra Bo tiene valor numérico de 3, que alude a las últimas tres plagas que eh, que habla esta para allá. Ok, yo no soy un maestro de Torah tradicional, yo no soy un maestro de Biblia tradicional. El maestro de Biblia tradicional le gusta hablar mucho de historia y explicar la Biblia histórica en mente. A otros que ya más de corte predicador, pues empiezan a utilizar alegoría y hermenéutica y todas esas cosas. Yo no soy ese tipo de maestro. Yo soy un maestro más de la escuela de pensamiento esotérico, donde trato de llevar al estudiante de Torah a comprender un poco más allá de la letra. Los rabinos enseñan que la Torah tiene 70 rostros. Quiere decir que un versículo puede tener 70 formas diferentes de verlo, y que todas pertenecen a la misma fuente. Es como un diamante. Tú coges un diamante y tiene múltiples rostros el diamante, y es una sola pieza. Y es interesante que el diamante, si tú le das luz, él refleja colores, no refleja una luz. Pero en su esencia es una sola luz la que está recibiendo el diamante. Asimismo, debemos entender la Torá. La Torá es el producto de la luz de Hashem, pero el lector puede tener 70 formas diferentes de verlo. Esto significa que utilizando los métodos de estudio de Torah, o sea, los métodos de comprender un texto, Peshah, Remes, Drashot, o sea, simple, alusión o alegoría o conexión de texto, Drash, la investigación profunda del texto, y el Sod, el misterio del texto, podemos entender. Aquí alguien cumplió la misma semana. José Luis cumplió el jueves. Felicidades para usted en sus 62 años, allá desde España. este, el nivel Sod es el nivel más profundo, se llama el vino de la Torah.
El vino andorra, que no todo el mundo puede beberlo. Incluso los que beben ese vino sin un buen maestro que lo guíe se vuelven locos. Por eso que Salomón decía, el vino cuando lo mira se vuelve como rojo, ¿verdad? Que está en un proverbio. Y usted dice, ¿qué es Salomón que está hablando ahí? Pues Salomón está hablando de la sabiduría. Que la sabiduría debe tener un maguit, la persona que quiere estudiar la sabiduría debe tener un maguit que le enseñe. Por eso es que se enseña que los aspectos profundos de la Torah, un maestro debe enseñarlo a un estudiante. No puede haber más de un estudiante. Una forma de decir que existe una alta probabilidad que lo que el maestro enseña sobre un concepto, al haber muchos estudiantes, van a entenderlo de diferentes formas, porque cada uno es una mente diferente. ¿Ok? Y yo le pido a ustedes mucha paciencia, y se lo he dicho desde mucho tiempo el pasado. ¿Por qué mucha paciencia? Porque hay cosas que yo voy a decir aquí que en el momento usted va a decir, ¿qué es eso? No lo entiendo, pero después más adelante decir, ahora entiendo lo que el maestro decía aquel tiempo, porque ha pasado muchas veces con otras personas. Las 10 plagas que vemos en el libro de Éxodo no solamente marcan históricamente la memoria de cómo Hashem destruyó al faraón de Egipto y viró a Egipto patas arriba por el hecho de que el faraón obstinado en su arrogancia no quiso liberar al pueblo Israel. Como Pablo Tarso dice en Corintios, las cosas que fueron escritas a nosotros, dice Pablo, en el tiempo de él, los que vamos a alcanzar la redención. Quiere decir que Pablo Tarso, como fariseo que era en su pensamiento con respecto a la Torá, entendía que la Torá hablaba mucho más con respecto, mucho más que la historia simple del texto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tenemos 10 plagas de Egipto, donde interesantemente la Torá va a hablar en diferentes porciones de 1 a 7 plagas. ¿Ok? Y después, en una porción aparte, habla de las últimas 3 plagas. Las últimas 3 plagas. En el sentido simple, Hashem está juzgando a los dioses de Egipto. Está juzgando al faraón y a los dioses de Egipto. Así también lo mencionan los profetas. Pero hay una conexión entre estas primeras 7 plagas y luego las últimas 3 plagas. Hay una conexión entre el número 10 de estas 10 plagas con el libro de Génesis, el capítulo 1 de Génesis. Donde la tradición rabínica, por ejemplo, en el Pirkei Avot dice que con 10 enunciados Hashem comenzó la creación. Interesante, 10 enunciados. Donde el primer enunciado es Bereshit. Vamos aquí. Bereshit. O sea, el primer enunciado es el principio. Es el primer enunciado. Y el último enunciado de Hashem es el Shabbat. El anuncio del Shabbat. Y si se dieron cuenta, puse Bereshit en el número 10 y puse el último enunciado del Shabbat en el día primero, en la primera plaga. Y si te observa, la primera plaga que Hashem trae a Egipto es el Nilo. Y el Nilo era la fuente de sustento de Egipto. El Nilo era el recurso más importante de Egipto. ¿Por qué? Porque con el Nilo los sembradíos se alimentaban. Se hacían canales aledaños al Nilo para regar. Un río potente. Por eso vas a ver que eventualmente el profeta Zacarías dice que el faraón se jacta de que el Nilo es de él y él lo controla, él mismo lo creó. ¿Ok? O sea que el Nilo viene a representar, en forma remez, nos viene a conectar la idea de la fuente del sustento. La fuente del sustento. Ahora, ¿por qué eso va contrapuesto al Shabbat? Porque el Shabbat, aquel que lo observa, está diciéndole al mundo, mi fuente de sustento es Hashem. Por eso que tradicionalmente se lee en Shabbat el Salmo 23. Adonai, mi pastor, nada me va a faltar. ¿Verdad? Que usted lo conoce mucho. Pues ¿sabía usted que en el pueblo de Israel ese salmo se lee en Shabbat? Él es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Por qué se lee en Shabbat? Porque ese es el día donde el judío cesa de trabajar y está confiando en que Hashem es el que le da el sustento. ¿Ok? O sea que es lo opuesto en ese sentido. Entonces, la última plaga de esta parashá
es la plaga de la muerte del primogénito. ¿Verdad que sí? Y el primogénito es llamado Reshit, el principio. ¿Por qué se llama el principio? Porque el primogénito es quien continúa la vida del patriarca. Por eso es que para Abraham era muy importante tener un hijo. Si Abraham no tenía un hijo, no tenía continuidad. ¿Ok? Entonces, si tú tienes eso en cuenta, vas a ver que las 10 plagas es el proceso de reversar la creación a la oscuridad, a la destrucción. ¿Cuál es la razón por la cual el mundo fue creado? Para el humano. Por eso es que David dice que es el humano para que te fijes en él. Lo hiciste más pequeño que los ángeles, lo coronaste con gloria y honor y le pusiste todo a sus pies. O sea, la creación fue hecha para el ser humano. Entonces, como la creación fue hecha para el ser humano, la muerte del primogénito representa el reverso de la razón de ser de la creación. Ahora, ¿por qué, además de ser la historia de un evento que pasa en la vida de Israel, Hashem le dice a Israel, y se lo vas a contar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, la misma historia? Como también leemos la misma historia de la serpiente y cada vez encontramos cosas más interesantes. Tesoros. Hashem sabía eso antemano. Hashem sabía que en algún futuro iba a existir una sinagoga, un lugar de reunión, y se iban a sentar personas en Shabbat a estudiar Torah. Así que por eso ideó del principio que en un día usted no trabaje y se siente a escuchar la Torah de Hashem. Ah, qué sabio es Hashem, ¿verdad? Porque él sabe del principio cómo va a ser el futuro. Ok, entonces, estas últimas 3 plagas son importantísimas porque estas últimas 3 plagas hablan del ser humano y sus facultades relacionadas a su alma. Y hoy vamos a ver eso un poquito más con el favor de Hashem. Vamos aquí. Las últimas 3 plagas. La langosta, en hebreo es arbé. Arbé. Donde en el sentido espiritual, para que ustedes puedan entenderme, en el sentido espiritual está hablando de la facultad del alma conocido como entendimiento. Ahora, ¿por qué los rabinos relacionan la langosta con el entendimiento? Usted lo va a poder visualizar cuando comprende lo que van a hacer las langostas en Egipto. Y eso lo vamos a ver ya mismito. La segunda plaga de las últimas 3, que sería la octava, es la densa oscuridad, que está relacionada a Hoshech, en hebreo, que Jochma. ¿Por qué? Si tú miras, vas a ver que cuando el Espíritu del Eterno se mueve sobre la faz del abismo, dice que había una densa oscuridad, Hoshech. Y Hashem dice, sea la luz. Vas a ver que cuando llega esa plaga, hay una densa oscuridad en Egipto, pero Israel tiene luz. Entonces hace una diferencia entre la luz y la oscuridad. La luz con Israel y la oscuridad con Egipto. Ah, qué lindo esta poesía de Moisés, ¿verdad que sí? Ok. Entonces vamos a ver que eso está relacionado a Jochma. ¿Por qué? Porque esa luz del primer día, eventualmente los sabios de Israel la van a relacionar con la luz de la sabiduría, que por eso es que tú vas a ver que en Juan dice, la luz que alumbra a todo hombre que nace en este mundo. Vino al mundo, que se refiere a la luz de la sabiduría de Dios, donde Juan trata de enseñar que Yeshua es la encarnación de la sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces, by the way, una nota al calce, te vas a dar cuenta que los que conversan con Yeshua, al estar en oscuridad, no pueden entender la luz. Y la oscuridad está relacionado a Binah, la ausencia de entendimiento. Por eso que él decía unas cosas y la gente entendía otras. Pero si no entiendes el libro como judío, vas a leer otra cosa.
Entonces, vas a ver que la tercera y última plaga, que sería la número 10, está relacionado con el Bejor en hebreo, el primogénito, que está vinculado a la facultad de Keter, el principio y la corona. El humano es la corona de la creación. Es el principio por el cual Hashem creó la creación. ¿Ok? Y con la muerte del primogénito se está cortando la razón de ser de la existencia del ser humano en la creación. Esto es importante porque si lo entiendes hoy, vas a entender por qué esta plaga no se manifiesta en el libro de Revelaciones. Y si usted, le voy a adelantar algo rapidito, rapidito, si usted ha prestado atención a lo que le estoy diciendo con respecto a la densa oscuridad y la muerte del primogénito, usted habrá notado que en los evangelios, antes de morir el Mesías y está crucificado, hay oscuridad y luego muere el primogénito. ¿Quién es más sabio que Hashem? Así que hoy vamos a llegar a eso hoy, con calma, vamos a empezar. Vamos en Éxodo 10, 1 al 7. Vamos a Éxodo 10, 1 al 7, donde dice el texto de la siguiente forma. Y Adonai dijo a Moisés, ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de su siervo, para dar en medio de ellos estas señales mías, para que cuente a oídos de tus hijos y los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy Hashem, Ani Hashem, dice el texto hebreo. Yo soy el Eterno. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Eterno, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Porque si aún te rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traigo la langosta contra tu territorio. Y ahí ese versículo 4 es lo que usted ve en hebreo, donde va a ver que hay una palabra hebrea más grande que las demás, ¿verdad que sí? Que es la segunda de izquierda a derecha. Esa es la palabra hebrea arbe. Arbe, que es la palabra hebrea langosta. ¿Ok? Cubrirá la superficie de la tierra de modo que nadie pueda ver la tierra y se comerá lo sobrante y lo que os ha quedado del granizo y se comerá todo árbol que os brota en el campo y se llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios como nunca lo vieron tus padres ni los padres de tus padres desde el día en que se establecieron en la tierra hasta este día. Y volviendo salió de la presencia del faraón y los siervos del faraón le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo nos ha de ser este porlazo? Deja que esa gente se vaya y sirva al Eterno su Dios. No acabas de entender, y la palabra hebrea ahí entender es te da, que viene de la raíz yada, yada, sí, que significa eh, 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 comprender en el sentido de percibir, y la percepción se construye a base de la experiencia. ¿Ok? Aquí tú vas a emprender, aquí tú vas a entender sabiduría del cielo, ¿yo? ¿Ok? Él le están diciendo al faraón, tú no acabas de percibir con tus ojos, captar con tus ojos que esto está destruido. Es interesante que le dicen eso en el mismo momento que Hashem va a enviar la plaga de la langosta. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Qué conexión hay con conocer? La palabra conocer en hebreo es la palabra en hebreo, da'at, y la palabra que usted ve ahí, que dice te da, es la palabra te da, significa esto, pero en el sentido de percibir, percibir, el faraón no podía percibir, faraón no podía percibir con sus ojos que todo está destruido. Y yo le voy a dar aquí un midrash bien importante para la vida. Cuando el ser humano está acostumbrado a vivir en palacios, cuando el ser humano está acostumbrado a la buena vida, se le hace muy difícil percibir con sus ojos que todo se le está cayendo. Se niega a reconocerlo. ¿Por qué? Porque la percepción de que todo se está derrumbando se desarrolla a través de la experiencia y como nunca lo ha vivido, no lo puede entender. ¡Wow!
Por eso es que a los ricos se les hace muy difícil percibir la realidad de lo que están viviendo a su alrededor. Para ellos, nada de eso está pasando. Ahora, Faraón era así. Faraón fue criado en el palacio. Faraón no sabe lo que es pobreza. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿por qué antes de la plaga número 8, la Torá dice que el faraón no podía percibir que Egipto estaba al borde de la destrucción? Y cuando inmediatamente dice eso el texto, la Torá nos dice que, y aquí puse otra traducción, es como si le dijeran al faraón, ¿no percibes que Egipto se está destruyendo? O sea, todavía no está completamente destruida, pero no acaba de percibir que se está destruyendo. Obstinado en que no es así. ¿Cuántas personas hemos conocido así en el mundo? Están obstinados en algo y no se dan cuenta que ya no hay esperanza para eso. Eso hay que tirarlo right off, a pérdida. Una nota importante que tienen sus notas dice aquí, la percepción humana se construye a través de la realidad o la experiencia que éste vive. Tú no le puedes enseñar a un niño que el amor no es una bofetada si toda su vida lo que él experimentó como amor es una bofetada. Lo que él conoció como amor es una bofetada. Por eso es que le escribo aquí, la percepción humana se construye a través de la realidad o experiencia que éste vive. En ocasiones el humano se construye una falsa realidad y con ello una percepción ilusoria que no le permite ver, o sea, entender lo que realmente está experimentando. Y eso es lo que nos enseña la Torá con respecto al faraón. Por eso leemos entonces ahora con respecto a la plaga, en el versículo 12 al 15 del capítulo 10, y dijo el Eterno a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, con la langosta para que suba y vaya contra la tierra de Egipto. Pablo ayuda ahí a Alexis. Y consuma toda planta de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y todo aquel día y toda aquella noche. Y el Eterno trajo un viento del oriente sobre el país y al llegar la mañana el viento oriental había traído la langosta y la langosta subió sobre toda la tierra de Egipto y se posó en el territorio de Egipto de manera gravísima. Y nunca antes hubo tal plaga de langosta ni la habrá después. Cubrió la superficie de todo el país y la tierra se oscureció. Consumió toda planta del país y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó nada verde de los árboles ni en las plantas del campo en toda la tierra de Egipto. Yo le hago una pregunta. Hágase esta imaginación ahora en la mente. Si tuviera ahora mismito un campo completo que solamente están los árboles sin hojas, sin frutos, pelado, ¿cómo tú puedes diferenciar o discernir o poder decir este árbol es de esto, este árbol es de lo otro? ¿Verdad que necesita las hojas y los frutos para poder? Eso significa que con la plaga de la langosta Hashem oscureció el entendimiento del faraón. Por eso es que relacionamos la octava plaga con Biná. Biná. Y esto es bien importante porque usted lo va a ver en el libro de Revelaciones y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque quien le explicó el libro de Revelaciones no sabe Torah. Y no estoy hablando de mi papá no lo sabía tampoco. Mi papá era un erudito del libro de Revelaciones. Ok, con respecto a la plaga de las langostas, leemos en Revelaciones. Revelaciones 9, 1 al 5. Y el quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y del pozo subió un humo, como el humo de un gran horno, a causa del humo del pozo fueron entrevecidos el sol y el aire. Ve qué interesante, cuando aparecieron las langostas, hubo una densa oscuridad, ¿verdad que sí? Aquí está ocurriendo lo mismo en el libro de Revelaciones. ¿Por qué? Porque inmediatamente de que dice eso, dice, y del humo salieron langostas a la tierra. Y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones en la tierra. Para afligir, picar, afligir. ¿Qué hace un escorpión? Te da ahí. Y ese veneno te aflige, ¿verdad que sí? Y te coge esa parte del cuerpo y te la consume. No se riega por todo el cuerpo, pero es un dolor.
imposible de soportar. Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Miren qué interesante, estas langostas lo opuesto a Egipto. ¿Vieron eso? Sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y les fue dado, no que los mataran, sino que fueran atormentados durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento que causa el escorpión como hiere un hombre. Miren qué interesante. Presta atención. Los rabinos dicen que fue en el día 10 del mes de Tishrei, donde se declara el jubileo, el Yobel, que Hashem había ya decretado la libertad de Israel. Pero que no fue hasta la primavera, en el mes de Nisan, que siempre es entre finales de marzo y abril, que oficialmente fue liberado Israel. Amigos, si usted cuenta desde Tishrei hasta Nisan, hay 5 meses. 5 meses. Y la plaga llega durante ese periodo de tiempo. La plaga de que vive Faraón. Pero no solamente eso, el libro de Revelaciones habla de esa plaga. Que el que no tiene entendimiento no sabe qué relación tiene los 5 meses con la plaga. Solamente necesitas a un maestro de Torá que te explique. Amigos, después del mes de Tishrei, en el mundo de Israel, en la tradición de Israel, se conocen como los 5 meses de oscuridad. ¿Por qué se conoce como los 5 meses de oscuridad? Porque en esos 5 meses no hay tiempos señalados por Hashem. Los tiempos señalados a Hashem son Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Son tiempos señalados por Hashem. Y desde primavera hasta casi en otoño, hay unas fechas particulares establecidas por Hashem, donde la luz de Hashem alumbra bien fuerte. Pero a partir de ahí empieza el invierno y la luz merma. Entonces, escuche bien qué interesante, porque usted lo lee en Shelomo y no lo sabía. Shelomo dice que en el verano se trabaja y en el invierno. Pero el que no trabaja bien en verano muere de hambre, no tiene que comer en invierno. Y usted piensa que Salomón está hablando de trabajar la tierra. Salomón es un sabio que está hablando de la sabiduría de Hashem. Así que Salomón está haciendo un drash de lo que él estudió de la Torá. Porque el rey tenía que tener un rollo de Torá al lado. Y Salomón entiende que quien no aprovecha esos periodos de tiempo para acercarse a Hashem y llenar sus lámparas de luz, cuando venga la oscuridad, no tiene con qué calentarse ni comer. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque si tú miras la plaga del libro de Revelaciones, usted va a encontrar que esas langostas afligen a los que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Y cuál es el sello de Dios? Ya mismo viene por ahí la cuaresma, la cruz con ceniza, por ahí viene la cuaresma. Los rabinos dicen que el sello de Hashem es Emet. Met, que es igual a verdad. ¿Y qué dijo el maestro de Nazaret con respecto a la verdad? Tu palabra es la verdad. Y en el tiempo que Yeshua dijo eso, no existía Nuevo Testamento, así que se está refiriendo a la Torá. ¿Ok? Ahora, vamos a las notas aquí. ¿Cuál es el sello de Dios? Eijá Rabá. Eijá es Lamentaciones en hebreo, ¿yo? Y Eijá Rabá es un midrash. Yo tengo aquí conmigo el midrash Rabá. Este es desde la Parashá Shemot a Beshalach. Pero hay un midrash del libro de Lamentaciones también. El midrash es una colección de enseñanzas de los diferentes sabios de Israel a lo largo de la historia de Israel que se recopilaron y son lo que ellos explican con respecto a textos que ellos estudian de la Torah. En este caso es de la Parashá Shemot hasta Beshalach, que esta Parashá que estamos leyendo, vamos a leer más ahorita, pues Bo es la anterior. Eso es importante porque cuando usted habla del midrash, usted está hablando de una colección de enseñanzas de los rabinos de Israel.
de los maestros de Israel, los que se sientan en la silla de Moisés. Y entonces, hija Rabá dice algo bien interesante con respecto al texto de Ezequiel 9:4. Vamos a leer, dice, y pondrás una marca, la letra Taf en hebreo es la marca que aparece en el texto de Ezequiel 9:4, en la frente de los hombres. Rav Nachman dijo, estas son las personas que cumplieron la Torá desde la Aleph hasta la Taf, de principio a fin. La Taf se hizo en la frente de los justos. ¿Por qué se hizo en la frente de los justos? Porque ellos saben que cuando el texto de Ezequiel dice que el ángel, Hashem ordenó a los ángeles poner una marca en la frente de los justos, los ángeles no se están manifestando físicamente. Ven acá que te voy a marcar. Es algo que apareció en la frente de ellos a través de un ser celestial no visible. Por eso que dice que se apareció. Ok. Cuando usted lee la letra B minúscula, en esa próxima cita, se refiere al Talmud Babli. Aquí yo tengo el Talmud Babli, está el Tratado Berajot conmigo. Estos son un montón de tomos, son 50 y pico de tomos. Esto que usted ve aquí, yo lo tengo en mi biblioteca en mi casa, pero pertenecen al Ben Midrash. Así que en su momento van a estar aquí, en esa colección completa. No la tengo toda, he ido comprándola poco a poco porque eso primero vino en inglés y ahora es que está saliendo en español. Y pues lo estoy adquiriendo poco a poco con la ayuda de Hashem. Y ya tengo como 7 o 8. Así que me falta todavía muchos. Y los libros judíos son bien caros. Los libros judíos son caros, pero están hechos para que duren muchos años. Es un material bueno. ¿Ok? Y cuando usted ve ahí en su nota, B Shabbat 55A9 es el Talmud Babli, Tratado Shabbat 55A9, es el 55A9 para identificarlo. Mire lo que dice esta cita, dice, y ese es el significado de lo que está escrito. Matad a viejos y jóvenes, virgen, niños, mujeres, hasta que no queden muertos. Pero no os acerquéis a ningún hombre sobre el cual haya señal. Y comenzad por mi santuario. Mira lo que hace la exégesis judía. Qué interesante esta interpretación. Mire esto interesante. Dice, y está escrito en ese mismo versículo, comenzaron entonces por los ancianos que estaban delante de la casa. Rav Yosef enseñó, no leas mi santuario, Mikdashi, sino lee los santificados para mí, Mekudashai. ¿Por qué? Para poder entender por qué ellos hacen ese juego, tienes que entender que el texto hebreo no tiene vocales. Las vocales son las que le dan pronunciación. ¿Ok? Entonces, como el texto hebreo en su origen, el rollo hebreo en su origen no tiene vocales, ellos tienen esa facultad y esa capacidad de poder decir, aunque se puede pronunciar así, Mikdash, también se puede pronunciar Mekudashai, con las mismas letras en el orden, sin alterar el orden, simplemente cambiar la pronunciación. Ahora, ¿por qué ellos hacen ese juego? Eso tiene una razón de ser. Mira lo que dice el texto. No leas mi santuario, Mikdashi, sino los santificados para mí, Mekudashai. ¿Por qué debes leerlo así? Dicen ellos. Estas son las personas que observaron toda la Torah en su totalidad, desde la Aleph hasta la Tav. O sea, una persona que observa la Torah de Hashem desde la Aleph hasta la Tav se convierte en un santuario de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque tú vas a leer en Juan que Yeshua dice, yo he observado y yo he hecho la voluntad de mi Padre. Y Yeshua es presentado como el santuario de Dios. ¿Ah? Ok. E inmediatamente, y aquí, que 6 hombres venían por el camino de la puerta superior, que está hacia el norte, y cada uno con su arma de destrucción en su mano, y entre ellos había un hombre vestido de lino, con un tintero de escriba en su cintura, y entraron y se pararon junto al altar de bronce Ezequiel 9:2. Entonces, cuando el texto de Revelaciones nos dice que hay una orden divina de que no toquen a los que tienen el sello de Dios en la frente, estas langostas que están saliendo, que no son ni helicópteros, ni nada de esas cosas que dicen por ahí, estas langostas que están saliendo del pozo del abismo no pueden tocar a los justos.
¿Y quiénes son los justos? Los que tienen el sello de Dios. ¿Y qué es el sello de Dios? La verdad. Ahora, ¿qué relación tienen estas langostas con el sello de la verdad? No tiene lógica. Una simple marca. La bestia tiene una marca y Dios tiene una marca también. Dirían ustedes eso. Y es cierto, pero ¿cómo entiendes eso? Ahora, ¿qué relación tiene las langostas no toquen a los que tienen ese, la verdad? Y el secreto está aquí. Es la verdad de Hashem la que te da entendimiento de lo que es verdadero y falso, de lo que es puro y impuro, de lo que es bueno y malo, lo que es verdad y mentira. O sea, la Torá es la que te va a hacer a ti desarrollar la facultad de diferenciar y discernir una cosa de la otra. Eso lo va a decir Hashem a través de Moshe en el libro de Levíticos. Como cuando lleguemos allí lo va a ver usted en el Levíticos. ¿Ok? Entonces, el que tiene binah, que tiene entendimiento de la verdad de Hashem, no será tocado por estos escorpiones o estas langostas. ¿Por qué? Como le dije al principio, si estas langostas barrieron la tierra de Egipto y ahora el faraón y su población no puede diferenciar una cosa de la otra, significa que el entendimiento fue entenebrecido. Oh, me parece que alguien lo dijo por ahí en la escritura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué son estas langostas? En el libro de Jubileo dice que cuando Hashem destruyó la tierra habitada en el tiempo de Noé, y hay un texto bien interesante, se me olvidó traerme el libro conmigo, en Shunei Luchot Habrit, es un libro que yo tengo, cita un texto de Proverbios que habla de Salomón diciendo de cómo uno se debe alegrar y burlarse y alegrarse de la destrucción de los malvados. Salomón dice eso en un salmo. Y en otro lugar dice, no te debes alegrar de la destrucción del malvado. Y uno dice, pero ¿cuál de las dos es? Y miren qué interesante. Esto es una visaja más grande. Yo le enseñé a ustedes que en la medida que el ser humano va cometiendo actos de impureza, se va degradando. Degradando, 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 hasta que llega un momento que es irremediable su redención. Es mejor cortarlo y empezar de nuevo. Si usted entiende eso, va a entender la razón del diluvio, que dice que aquella generación era muy mala, la inclinación era solamente hacia la violencia, y Hashem coge a Noah, que es el único que era redimible, y lo salva y los demás los destruye. ¿Ok? Entonces, los rabinos dicen con respecto a esa aparente contradicción de Salomón, que Hashem, cuando Salomón está diciendo que uno debe alegrarse de la destrucción de malvados, se refiere a los que no tienen ya redención, a los que no hay oportunidad para ellos. Ya eso es mejor matarlo, bojarlo. Pero cuando Salomón dice que no debes burlarte de del malvado, lo que está diciendo Salomón en otras palabras es aquel que todavía tiene esperanza de ser redimido, debe guardar silencio. Interesante esa idea, ¿no? Ahora, llevándolo otra vez al libro Noé, o mejor dicho, la Parashá Noah, donde habla de la destrucción de los malvados de aquella generación, tenemos que tener en cuenta que cuando los malvados florecen como la hierba, es para ser destruidos eternamente, dice ese salmo del Shabbat. Entonces, la razón de ser de los demonios. Porque si vas al libro de Revelaciones, el libro de Revelaciones se concentra en el tema de la redención. El protagonista del libro de Revelaciones no es el anticristo ni el diablo. Lamento decirle que el que le enseñó eso no sabe lo que está leyendo. El protagonista del libro de Revelaciones es Hashem y su Mashiach. Hashem va a completar la redención a través de su Mashiach. Ese es el tema de la redención, del tema de Revelaciones. En el libro de Jubileo se enseña que cuando Hashem destruyó la generación del diluvio, había una multitud de demonios que nacieron a consecuencia de esos actos de esa generación. De ahí se enseña que tú tienes en tus manos el poder de crear demonios. ¡Qué fuerte! Sí, cuando tú haces
Cuando tú engendras maldad, estás engendrando un Shedim que va a pulular en los aires y va a no solamente atormentarte a ti, sino a los que te rodean. De ahí es que se enseña el principio de que cuando un hombre hace algo malo, la familia se afecta. Interesante, ¿no? Entonces, en el libro de Jubileo dice que, que Noé oró a Dios para que destruyera a esos ángeles, a esos demonios. Pero el ángel Mastema le dice a Hashem, amo del universo, tenemos un problema. Si tú destruyes todos estos demonios, ¿cómo vamos a castigar a tu pueblo cuando te desobedezca? Los ángeles tienen conversaciones con Hashem. Y Hashem le dice, caramba, yo no había pensado en eso, buena idea. El judío tiende a humanizar a Dios, porque si nosotros no entendemos en forma humana estas cosas, no las entenderíamos nunca. Eso no significa que Dios, para el judío, Dios no sabía eso. Dios lo sabía. Es la forma humana de nosotros exponer ideas que no podríamos exponer si las hablamos en otro idioma. ¿Ok? En lo que está diciendo el autor del texto, en otras palabras, es que Hashem guardó, encerró a la gran mayoría de esos demonios y dejó libre a algunos para atormentar a los que pecan. Pero en el libro de Revelaciones se habla del día que serán liberados y que son más malos que los primeros. La razón de ellos, porque recuerda, si usted relaciona al demonio con el tormento de un pecador, ¿ok? Por eso que Yeshua dice, vete y no peques más, para que no sea que te pase algo peor cuando liberaba a una persona. Si entendiendo un Shedim con el tormento de un pecador, usted va a entender lo que dice el libro de Revelaciones, que inmediatamente que Hashem libera a esos Shedim es para atormentarlos por 5 meses, específicamente relacionándolo con el periodo de oscuridad, donde carece luz, y a la misma vez la razón de eso es para que se arrepientan de sus pecados, pero no se arrepentían. Diga usted, hermano. No, esos son el juicio de los ángeles, otro tema. Ok, otro tema. Ok, ahora regresamos aquí. La oscuridad y la muerte del Mesías. Ok, otra nota importante. ¿Y cómo puedo yo evitar, More Joseph, que los demonios me atormenten? Practica la verdad y vívela. Guarda el camino de Dios desde la Aleph hasta la Tav. ¿Ok? La oscuridad y la muerte del Mesías. La muerte del primogénito de Dios. En Éxodo 10, 21, 23 dice, luego dijo el Eterno a Moisés, ahí son 6 páginas y voy por la 2, ahí ya estoy asustándome y me queda 1 hora. Luego dijo el Eterno a Moisés, tiene tu mano hacia los cielos para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto. Oscuridad, una oscuridad tal que se palpe. ¿Cómo tú puedes palpar la oscuridad? Es bien densa. Tú sabes que los científicos hablan hoy en día, los astrónomos hablan de dark matter, de materia oscura, que absorbe la luz y se puede palpar. Interesante eso, ¿no? Y ya Hashem estaba hablando de eso. Tuvo que venir a descubrir el ser humano montones de miles de años después, cientos de años después. Ahora, como dice el hermano allá, ese tipo de oscuridad absorbe la luz, por consiguiente, no hay posibilidad de que se pueda ver. ¿Ok? La palabra hebrea para oscuridad es Hoshech. Hoshech. ¿Ok? Y escuche bien, en la Septuaginta, ese texto, la palabra oscuridad, es skotos. Skotos. Lo tiene abajo en la nota. Al lado de la palabra hebrea Hoshech, que está, está un poquito más grande que la más letra, que es la primera letra a la izquierda, tiene un 1, ¿verdad que sí? Debajo del del versículo en hebreo. Y vas a ver que esa nota número 1 va abajo en las notas y dice escotos. Esto porque la Septuaginta, para aludir a esa oscuridad, usa la palabra escoto. Eso es importante, échele mano a eso, porque esa palabra usted la va a ver más adelante en una cita que le voy a traer, ¿ok?
Y Moisés extendió su mano en los cielos, y una densa oscuridad por toda la tierra de Egipto durante 3 días. Y no se veían el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Cómo te puedes levantar si no puedes ver nada? Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. Esa oscuridad alude al principio de la creación, a ese día donde Hashem dijo, sea la luz. ¿Qué te dice el texto de la Torá? Y había una oscuridad y había y había tinieblas en la faz del abismo. La palabra tiniebla ahí es Hoshech. ¿Ok? Bien interesante. La luz de los humanos no puede hacer que ese Hoshech alumbre. Pero la luz de Hashem sí. Cuando Hashem dijo, sea la luz, inmediatamente esa oscuridad se disipó. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Ok. Midrash Tanjumá Bo 1.1 dice, la escritura dice, en otra parte, en referencia a este versículo, envió tinieblas y hubo oscuridad, pero ellos no se rebelaron contra su palabra. Salmo 105:28. La oscuridad que el santo oído sea esparció sobre Egipto era sumamente espesa. ¿Por qué? Porque no se sometieron a la autoridad de la palabra del santo bendito sea. El santo bendito sea les dijo a los ángeles guardianes de Egipto, merecen ser heridos con oscuridad. Y todos estuvieron de acuerdo a la vez porque no se rebelaron contra su palabra. Envió oscuridad y hubo oscuridad. Salmo 105:28. Mire qué interesante. Mire, lo que está, el Salmo 105, si tú lees, se refiere a Israel. Ese salmo, ¿verdad que sí? Y Hashem dice, ese salmo, lo que busca el Midrash enseñar es que cuando Hashem envía oscuridad al mundo, los hijos de Israel no se rebelan. Dice, eso parece contradictorio a la historia de Israel. Es un Midrash, es una enseñanza. Cuando la oscuridad se manifiesta en el mundo, los hijos de la luz tienen que mantenerse en su lugar, haciendo lo que le corresponde. Porque una vez que abandonan el lugar que le corresponde, se convierten en hijos de rebelión y la oscuridad los arropa. Por eso es que el texto dice, y los hijos de Israel tenían luz. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a Moshe. ¿Ok? Esto implica que la oscuridad tenía sustancia propia. ¿A qué? Pues se puede comparar esto. Se puede comparar un rey cuyo esclavo se ha rebelado contra él. Le dijo a uno de sus ayudantes, ve y dale 50 azotes. Sin embargo, cuando esa persona azotó al esclavo, le administró 100 azotes, añadiendo 50 por su propia cuenta. De la misma manera, cuando el santo Dios sea, bendito sea su nombre, envió la oscuridad sobre Egipto, la oscuridad añadió algo propio. Por lo tanto, él envió la oscuridad y hubo oscuridad. O sea, se hizo más denso de la oscuridad, más fuerte. Éxodo 11, 4 al 7 dice, y añadió Moisés, así dice el Eterno, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava tras las piedras de molino y todo primogénito de animales. Yo hago una pregunta, ¿murió el faraón ahí? No, porque el faraón fue después de perseguirlos a ellos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién es el primogénito del faraón que se sienta en su trono? La película te presentan que es el hijo, ¿verdad que sí? El hijo del faraón se murió. ¿Verdad? Usted ve, si usted se queda con esa película, usted va a pensar que se está refiriendo a eso. El primogénito del faraón que se sienta en su trono se refiere al alma del faraón. Y cuando en el Yam Suf, Hashem ahoga al caballo y su jinete, en el texto hebreo los rabinos entienden que Hashem destruyó también al príncipe de Egipto. Cada nación tiene un ángel, un zar, y Hashem destruyó al zar de Egipto. Interesante, eso usted no lo ve en español, ¿verdad? Por eso que le dije al principio, la Torah tiene 70 rostros, pero usted no lo va a ver en español, tiene que mirar el hebreo le va a enseñar muchas cosas que no lo va a ver en español. ¿Ok? Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca hubo, ni habrá jamás, pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que el Eterno hace distinción entre Israel y Egipto. Hashem hace distinción entre uno y el otro, porque Hashem es la verdad. ¿Ok?
Ahora vamos a mirar un texto de los evangelios bien interesante. Si usted observa, la plaga número 8 es la plaga de oscuridad. Perdón, la plaga número 9 es la plaga de oscuridad. Y la plaga número 10 es la muerte del primogénito. Primero vino oscuridad y después la muerte del primogénito. Vamos al Evangelio para que vean algo muy interesante cuando muere el Mesías. Mateo 27, 45, 46 dice, desde la hora sexta hubo oscuridad toda la tierra hasta la hora novena. O sea, 3 horas. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué Yeshua dice eso según? Diga, una persona levantó la mano. Parece que lo hizo sin querer, porque no estoy cogiendo preguntas y respuestas. Okay. Pero me veo yo, ¿verdad que sí? Que eso es lo que es importante. Oh, cejé aquí algo. Ok, ¿ahora qué hice? Ah, míralo aquí, míralo aquí. Sí, bueno, no estoy cogiendo preguntas y respuestas, así que en ese sentido, pues, si usted quiere comentar algo, ahora en el chat. Ok, regresamos aquí. ¿Por qué Yeshua dice Elí, Elí, lema sabachthani? Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Yo le he dicho aquí muchas veces aquí a ustedes y lo sigo repitiendo. El Mesías tenía un Dios. Es impactante para muchos de nosotros que venimos del cristianismo, pero el Mesías tenía a Dios. Mismo lo está diciendo aquí. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿A quién Yeshua le está diciendo eso? A Dios. ¿Cómo? Yo, amigo, el trinitarismo que lo inventa la Iglesia Católica es un desastre para la fe bíblica. No es sostenible. Tenés a gentiles definiendo a Dios. Cuando Pablo de Tarso dice, quien tiene los oráculos de Dios es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel el que custodia los oráculos. El trinitarismo no es bíblico. Incluso ese versículo de primera de Juan 5 que para usted tiene, eso ya está probado que eso fue añadido. Eso fue añadido por gentiles para poder probar. Además, le voy a decir la historia. Le dijeron a Jerónimo, hazme una traducción del Nuevo Testamento y que incluya la Trinidad. Y él empezó a buscar los manuscritos, a ver si encontraba algún manuscrito que lo tuviera. Y de repente por allá apareció un manuscrito. Mira, este manuscrito, lo tienes, ponlo. Claramente, el que lo trajo lo añadió, lo añadió. Porque como hay muchos manuscritos que no lo tienen y ese sí lo tienen, alguien lo añadió. Es imposible. Ahí es donde viene el peso. ¿Cómo tú pesas un manuscrito y puedes probar de que lo que está escrito ahí es auténtico cuando tienes muchas copias que dicen eso? Y lo pesas sobre las demás copias. Diga usted. Ahora usted va a aprender por qué dijo eso. ¿Qué hace Yeshua el Mesías? Isaías 11. El Espíritu de Dios está sobre él. El Espíritu del Mesías, que es el Espíritu del Eterno, se posa sobre él. Y cuando se posa sobre él, ¿qué dice el Eterno? Este es mi Hijo en quien me complazco. ¿Por qué lo llama su Hijo? Porque está el Espíritu de Dios sobre él. Por eso Pablo Tarso dice que nosotros, al tener espíritu mesiánico, somos llamados hijos también. ¿Ah? ¿Ves? Ese es el pensamiento judío. Ahora, mientras el espíritu mesiánico está, el espíritu del Eterno está sobre Yeshua, Yeshua no puede morir, porque el espíritu de Dios no muere. Por consiguiente, el espíritu del Eterno sale de Yeshua y ahí es donde entra la desolación y soledad en el Mesías y se da cuenta que se ha quedado solo. Pero tiene que suceder eso para que muera, si no, no puede morir. Porque Pablo de Tarso mismo dice que los que van a resucitar son los que tienen el espíritu. O sea que el espíritu regresa y revive. Porque eso sale de Ezequiel 37. Profetiza. ¿Y qué dice el texto? Que entró espíritu en ellos y revivieron.
Eso no tiene nada que ver con lo que le enseñaron, hermano. Y va muchas cosas más que usted va a aprender aquí. Pero miren qué interesante, hubo una oscuridad. Antes de la muerte del primogénito en Egipto, hubo una densa oscuridad. Antes de la muerte de Yeshua, que es el primogénito de Dios, hubo una oscuridad. ¿Eh? Ahora, en Lucas 23, 44, 46 dice, y era como la hora sexta y vinieron tinieblas. La palabra tinieblas, se da cuenta que el texto en español tiene un número 2 al lado. Mire abajo. ¿Dice qué? Scotos. O sea, que la Septuaginta, con respecto a la oscuridad densa que hubo en Egipto, traduce la palabra oscuridad, Hoshech, como scotos, y en el Nuevo Testamento tenemos la oscuridad antes de la muerte del Mesías como scotos, quiere decir que es la misma oscuridad densa. Eso está escrito así, pues recuerda que está leyendo un documento judío, no está escrito así para enseñarles que hay una relación entre la muerte del primogénito y la oscuridad en Egipto con el Mesías. Bello, ¿no? Exactamente. Dice el texto, vinieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, el sol se eclipsó, hubo un eclipse, y el velo del templo se rasgó por el medio. Y Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Vamos al lugar de la crucifixión. Porque usted no va a entender esto, hermanos, hasta que usted, la relación que tienen las tinieblas y la muerte del primogénito con las tinieblas antes de la muerte de Yeshua, si no cogemos este texto del Evangelio de Juan y lo unimos a esto que estamos enseñando. Vamos aquí. ¿Por qué la oscuridad antes? Juan, la luz, y recuerda esto, la luz que alumbra al hombre que nace en este mundo. Que dice el texto de Éxodo, y había luz en los asentamientos de Israel mientras había tiniebla en Egipto. Y le dije a ustedes que hay una relación. Ah, la primera página, hay una relación entre la tiniebla y Jochma, que en el pueblo de Israel se conoce como luz, la sabiduría de Hashem, la intuición divina. Me viene una idea de repente, yo no sé si viene de Dios, pero mira esto qué interesante, y de repente, eso está en la palabra también. Espérate, me ha llegado sabiduría. Y usted dice, se me prendió el bombillo. Ok, mire esto. Entonces, Juan 19, 16 al 17, 19 dice, entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y cargando él mismo la cruz salió hacia el lugar llamado de la calavera. Miren qué interesante. Un lugar llamado en hebreo Gúlgota. Gólgota en hebreo, en arameo es Gúlgota, que en hebreo significa, en español es cráneo, calavera. Incluso el texto griego dice cranius, cráneo. Y te dice, pero espérate, ¿por qué crucificar ayer? ¿Por qué él tiene que decir que lo van a crucificar en un lugar que se llama Gólgota? No tiene sentido. Ahí vamos a ver por qué. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Yeshua. Y Pilato escribió también un título, lo puso sobre la cruz y estaba escrito, Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudí. Te lo dije en hebreo. Eso estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito en latín, griego y hebreo. Y en hebreo es Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudí. Busque los demás evangelios y usted va a encontrar que no está escrito así en los demás evangelios. En Marcos, lo voy a poner la pizarra, no te preocupes. En Marcos, en Mateo y en Lucas no dice eso, dice solamente, aquí está el rey de los judíos. Juan es el único que pone Yeshua Hanosri Bemelech Yehudí. ¿Ok? Y esas palabras en hebreo, voy a poner aquí la pizarra, esas palabras en hebreo, Yeshua Hanosri Bemelech Yehudí, si utilizamos el concepto, el método judío de notaricón, que es la utilización de las primeras letras. Yeshua
Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudi. Y lo arreglamos. Yud, Hey, Vav, Hey. Y lo ponen arriba donde él está, crucificado. Diciendo en otras palabras, sobre él mora Dios. Y Juan es el único que lo pone así. No está diciendo que él es Yud, Hey, Vav, Hey, sino que sobre él mora Dios. ¿Cómo lo sé? Cuando usted va más adelante, eso lo vamos a, ese va a ser, ese es el parte de Pesaj. Yo siempre lo enseño en Pesaj. Pero lo voy a incluir hoy. Cuando usted va más adelante, que van a la tumba, hay un ángel a los pies de él y otro ángel a la cabeza donde supone que él está acostado y el entremedio vacío. El único que da esos detalles es Juan. Cuando entra, se dan cuenta que hay un ángel, el lugar donde está acostado, donde supone que esté acostado el cadáver del Mesías, el cuerpo del Mesías. Hay un ángel a la cabeza y otro al pie. Y ese espacio tan amplio. ¿Por qué lo escribe así? Porque está diciendo, él es a través de quien Dios habla. Como a través también del Aarón Kadosh, Hashem hablaba entre medio de los querubines. O sea que él se convierte en el malaj de Hashem, porque la tradición bíblica enseña que lo que se manifestaba entre medio de los dos querubines era un malaj. Por eso es que es el único que coloca a Yeshua Hanosri Ben Yehudí en esa inscripción arriba, cuando los demás evangelios dicen que solamente decía, aquí está el rey de los judíos, o este es el rey de los judíos. Y usted dice, ¿por qué Juan lo escribe así? Porque él está en nivel Sod enseñando algo. Pero históricamente hablando, no decía eso. Históricamente hablando, decía el rey de los judíos, Melech HaYehudí. O sea, lo que realmente escribieron fue, aquí está el rey de los judíos. Pero Juan, que está escribiendo en nivel Sod, que por eso que usted tiene que entender que lo que usted lee en Juan no es. Dice que fue escrito así para enseñarte algo, decirte, él te está diciendo, esta es la carroza de Dios. Algo que enseña Pablo también. Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo sobre sí mismo. Que usted va a leer el Evangelio de Juan, que el mismo Mesías dice, ¿usted no creen que el Padre está en mí? Interesante, ¿no? Ok, pero regresamos aquí. Porque eso no es el tema de hoy, el tema es Gólgota. ¿Por qué fue enterrado en Gólgota? Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:22. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Existe una tradición nazarena que enseña que Yeshua fue enterrado allí, o sea, fue crucificado allí, porque debajo de allí estaba Adán enterrado. Ese es el lugar donde yace Adán. Y en el primer Adán todos mueren, en el segundo todos serán vivificados. Adán era el primogénito y también el Mashiach es el primogénito de Dios. Interesante, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué relación tiene Gólgota, el cráneo, con la muerte del Mashiach? Si tú observas, y esto es algo que lamentablemente el cristianismo no entiende. No, el evangelio es bien sencillo. Es bien sencillo. Y tú ves el pueblo de Israel años de años leyendo los mismos textos y sacando tesoros de los mismos textos que el mismo Mesías enseñaba. Un escriba docto en la Torá extrae cosas nuevas y cosas viejas de ella. No, pero yo lo sé todo, yo estudié, fui a un seminario y me enseñaron todo. Tú no tienes que enseñarme nada, yo lo sé todo. Esa persona no sabe nada. Porque aún mismo Pablo Tarso, que fue discípulo de Gamliel, que fue enseñado por Yeshua mismo, porque Yeshua era el maguito y se le aparecía a Pablo y le enseñaba. Porque él mismo dice, yo mismo enseño a ustedes lo que recibí del Señor. O sea que Mashiach era el maguite de Pablo, el maestro que lo visitaba. El mismo Pablo dice, el que piensa saber algo, no lo sabe como debería. Entonces vienen estos a decir, no, yo lo sé todo. No, hermano. Hay mucho, 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 mucho tesoro que no hemos sacado todavía. Y nosotros, Mashiach no murió simplemente
para darnos vida eterna. Mashiach murió para purificarnos y podernos acercarnos a Dios, que es la fuente de todo. ¿Ok? ¿Cómo lo sé? Todo está en la Torá. Observe. Le dije a ustedes, este es el que, le dije a ustedes que Misraim, que es Egipto en hebreo, significa limitación y estrechez. Esclavitud. Pablo de Tarso dice en un lugar, ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, eran esclavos, ¿verdad? Misraim es el lugar donde hay limitación y estrechez. Y la limitación y la estrechez ocurre como consecuencia de olvidar. Por eso que usted va a encontrar que los rabinos dicen, ¿por qué Israel fue esclavo en Egipto? Porque olvidaron el Shabbat. ¿Cómo que olvidamos? Olvidamos para qué llegamos aquí. ¿Verdaderamente usted piensa que usted llegó aquí para crecer, ir a la escuela, trabajar, hacer dinero, criar hijos, llegar a viejo, coger el seguro social y morir? Si esa es la vida, ay, no hay esperanza. Eso es lo que el ser humano piensa que es la vida, pero eso no es la vida. Misraim representa eso y el faraón, enseña la tradición rabínica, el faraón, todos nosotros en un momento éramos faraón. Nos creíamos dueños de nosotros mismos y dueño de todo lo que tuvimos. Esto es mío, producto de mi esfuerzo. Y sin saberlo, nos estábamos convirtiendo esclavos de nosotros mismos. ¿Y qué hace Hashem? Envía plagas. ¿Verdad que la mayoría de las personas que han venido al camino vienen destruidas, pidiendo auxilio? Y cuando usted descubre que todas esas plagas se las envió Hashem, usted dice, ¿cómo? Sí, lo hice para salvarte de ti mismo. Porque tú mismo vas a ser como el faraón. Te vas a endurecer tanto y tanto que no habrá salvación para ti, no habrá remedio. Hay que cortar tu alma y destruirla. O sea, hay que matar al primogénito que se sienta en tu trono. Hashem envía a un sádic como Moshe a sacarte de Misraim. Observa que Israel sale de Misraim después de las 10 plagas y pasa por un mar, lo cruza. Mar que Pablo de Tarso dice, todos fueron bautizados, todos nacieron de nuevo. Pues, por eso es que ellos empiezan a cantar el cántico. Son nuevos, son una nueva criatura. Este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre. Pero llegan a un lugar que se llama el desierto de Sin. Y es un desierto donde hay un monte. Y en ese monte va a descender Dios. Escuche bien, hermano, presta atención acá. Israel salió de Egipto con la intención de conocer a Dios y convertirse en su siervo. Esto significa que ya no gobierna el faraón, ya no gobierna, ya no gobiernas tú, sino que ahora gobierna Hashem. Ahora gobierna Hashem, que en el lenguaje paulino es el espíritu de Mashiach. Por eso es que dice, ya no vivo yo, vive Mashiach en mí. Y si vive Mashiach, no hago lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, presta atención a eso. Es en este lugar donde Hashem les reveló la luz del conocimiento, del conocimiento.
Es en este lugar donde Israel comenzó a desarrollar la facultad de Binah, donde desarrolló la facultad de Jochma, donde eventualmente entendió que él vive para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Mashiach es nuestro ejemplo. Yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando lleguemos al tema del tabernáculo, vamos a descubrir que el tabernáculo es un prototipo de usted, donde el sacerdote es el siervo del tabernáculo, no es el dueño. No, el sacerdote eres tú, tu ego. El ego se bajó del trono y ahora se convierte en un siervo. El que se sienta ahora en el trono es Hashem. Así que ahora tú haces lo que Hashem dice. Y mientras haga eso, el tabernáculo está puro, limpio y la Shejinah vive siempre en ti. En el momento que cometes una transgresión con tu ego y comienzas a hacer lo que te place, Hashem abandona la casa. ¿Y qué sucede en la escritura? ¿Qué dice la escritura con respecto a cada vez que abandonas a Hashem la casa? Se destruye. Eso es lo que Yeshua está aludiendo cuando habla de que cuando un espíritu inmundo sale de una casa, que se refiere al cuerpo humano, regresa para atrás y la encuentra ordenada, pero no hay nadie viviendo en ella. El propósito de la Torah y los misbot es ayudarte a poner tu vida en orden para que Hashem haga una morada permanente en ti. Y eso lo vas a desarrollar mediante el estudio de la Torah, que te ayuda a ti a desarrollar esa facultad que está todo relacionado al cráneo. Gulgota. El entendimiento de Adán se entenebreció. Adán, siendo muy inteligente, se cayó, dice Ezequiel. Fue quedado en vergüenza. Por eso que tú ves que la humanidad de repente sufre un retroceso y se convierten en seres irracionales, adorando estrellas, árboles. ¿Qué es eso? Llamando al mar dioses, una humanidad que en un principio sabía del único Dios. ¿Cómo eso ocurre? En la medida que la mente se va entenebreciendo, en la medida que la facultad de entendimiento se embota. Por eso es que para un judío es incomprensible que los gentiles hagan las cosas que hacen. Pero espérate, yo no tiene, son, Pablo de Tarso llega a un lugar y hace un milagro y de repente sale un grupo de gente, dioses han descendido del cielo, Mercurio y Hermes. Esos eran gentiles. Y dice, tranquilo, y van a hacer tu sacrificio. Tranquilo, nosotros somos humanos como ustedes. Cornelio, temeroso de Dios, ve a Pedro a hacer algo y se arrodilla, no, levántate, que yo soy hombre igual que tú. Son los gentiles los que no entienden. No son los judíos que tienen el problema. Somos nosotros que tenemos el problema, que no entendemos. Y ahora queremos que los judíos acepten lo que nosotros creemos. Cuando ellos nos pueden dar un curso a nosotros de qué es la verdad. Ok, vamos aquí porque tenemos que terminar. La tradición rabínica enseña que todas las almas en potencia estuvieron en el primer Adán. Eso significa, escuche bien, que todos tenemos el ADN de Adán. Porque si usted no lo sabía, el nefesh, que es la parte esencial del alma, está en la sangre. Y es en la misma sangre donde está el ADN del humano. Así que todos los seres humanos en potencia existieron en el alma de Adán. Por eso es que Pablo de Tarso dice que la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Pero espérate, quien pecó es Adán. Pero quien pasó a todos fue la muerte. Exactamente. La sentencia a la muerte. Ok. Por consiguiente, con su sentencia, la muerte pasó a todos los humanos que habrían de nacer de los genes de Adán. Ahora, escúchele, hermano, esto. Ahí es donde viene el sod de los sod. Amájese bien la cojea, que lo que voy a enseñar ahora lo puede tambalear a usted. ¿Ok?
Gilgul Haneshamot. Ahí tengo dos o tres conectados online que yo estoy seguro que cuando leyeron esa parte dijeron, ¡Woohoo! Ahora es que el tema se pone bueno. Gilgul Haneshamot. ¿Qué significa Gilgul Haneshamot? La palabra Gilgul en hebreo significa rueda. Rueda. Miren qué interesante. Gulgota comparte la misma raíz de Gilgul. Uh, sí, Galgal. Gólgota comparte la misma raíz de Gilgul. Galgal es la raíz. Galgal. Uh, eh, a ver si lo puedo escribir. Hace tiempo no escribo la. Ok, escuche bien. Gilgul significa rueda. Y está relacionado al ciclo de la vida. ¿Ok? Hay un concepto judío que tiene su origen en la Biblia y es el concepto de la revolución de las almas. Y si usted entiende esto, va a entender el texto del libro de los escritos nazarenos. Escuche un momento. Lo primero que usted tiene que entender es que usted no es un alma que vive dentro de un cuerpo. Ya eso lo hemos establecido, ¿verdad que sí? Está comprendido eso, don Genaro. ¿Verdad que sí, don Genaro? Lo enseñamos ya. Hemos enseñado que la Biblia nos enseña que el Adán es la consecuencia de un cuerpo creado con un alma insuflada. Y alma más cuerpo es igual a Adán. O sea, usted no es un alma. El cristianismo enseña que usted es un alma. No, usted no es un alma. Usted es un ser humano. ¿Ok? Las almas son de Hashem, todas. Él lo dice, mías son todas las almas. Las creó Hashem. El alma es la fuerza vital que requiere el cuerpo para poder hacer que un ser humano exista. Sin el alma, no hay vida. Tú puedes tener un cuerpo, pero si no está esa energía vital, llamado Nefesh, no hay vida. Eso lo creó Hashem, esa energía vital. Esa es la parte de Dios que tú tienes que te hace a ti poseer algo de divinidad, algo del cielo, donde esa parte de Hashem es la que hace que tú te conviertas en su imagen. ¿Sabía usted eso? Lo que te hace a ti ser imagen de Dios es esa energía vital. Interesante, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Las almas regresan a Hashem. El ser humano muere, el alma regresa a Hashem. Nace otro ser humano, Hashem le da un alma. Ese alma muere, ese ser humano muere, el alma regresa a Hashem. Eso se llama la revolución de las almas. Gilgul Haneshamot. Nace un ser humano en el mundo, hay un alma en el cuerpo. El ser humano muere, esa alma regresa a Hashem. Eso se llama revolución de las almas. Se enseña en la tradición de Israel que un alma puede venir al mundo muchas veces. No un ser humano, no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando alma. O sea, la fuerza vital puede venir al mundo varias veces. ¿Ok? Eso es lo que después empiezan los indoctos a pensar que se refiere a la reencarnación. No. Gilgul Haneshamot no es lo mismo que reencarnación. Reencarnación es que tú moriste hace 1000 años atrás y volviste a nacer y tú ahora te llamas yo lo conozco como Piwi. Ahora te llamas Piwi, pero hace atrás se llamaba Martín. No, no es eso. Es que Hashem recicla las almas. Hashem ya hizo la cantidad de almas que van a existir en el mundo, que van a alumbrar vidas, que van a encender el cuerpo.
Y Hashem las envía a la medida que van naciendo seres humanos. Y el humano muere y el alma regresa a Hashem. El humano muere y el alma regresa a Hashem. Usted va a encontrar en Revelaciones que hay unas almas que recuerdan lo que pasó. Si vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra eterno que decían, ¿hasta cuándo, oh eterno? O sea, esas almas tienen memoria, tienen conciencia. La tradición de Israel enseña que cuando usted muere, esa alma tiene residuos de tus memorias. Y Hashem tiene que pasar esa alma por el fuego de la purificación. Pero ese fuego no es un fuego completo, porque si fuera completo, el alma se desintegra. Escuche bien, esto es sabiduría judía y usted va a encontrar respuesta a muchas de las cosas que se van a escuchar allá afuera. Por eso después usted va a escuchar a personas decir, a mí me parece haber estado en este lugar anteriormente y esa persona no estuvo ahí. Simplemente tiene el alma que tuvo otra persona que Hashem no consumió del todo las memorias, porque si las hubiese consumido, el alma volviera a su estado prígneo, original. La energía se recicla y el alma es energía. Si usted entiende eso, amigo, eso es puramente judío lo que le estoy enseñando. Usted va a encontrar muchas cosas en la escritura que usted no se había dado cuenta que estaban ahí. Vamos al texto. Juan 9, 1 al 3. Ay, y está qué casualidad está en Juan. No está en Mateo, ni está en Lucas, ni está en Marcos. En Juan. Y pasando vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Te hago una pregunta. Si nació ciego, ¿cuándo él pecó? ¿Vieron eso? Y el Mesías no los corrige. El Mesías no le dice, no, no, es una mala doctrina. Ven acá, te voy a explicar. Pero ¿vieron eso que interesante? ¿Quién pecó, este o sus padres para haber nacido ciego? Si él nació ciego, ¿cuándo él pecó? Si la razón por la cual está ciego es por su pecado, ¿cuándo pecó para haber nacido ciego? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Ay, le he abierto los ojos a ustedes hoy de algo que ustedes no veían. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento del pueblo de Israel. Cuando conocemos, como dice muy bien Gladys López aquí, ellos tenían el conocimiento de esa idea de la reciclación, del reciclaje de las almas. Muy bien dicho. Y observe que el Mesías no le dice, es una falsa doctrina. No. Yeshua dice, la razón por la cual él nace ciego no es porque pecó, sino que él nació ciego para mostrar el poder de Dios. Esto es muy importante porque te enseña que no necesariamente cuando el ser humano nace con una deficiencia es causa de pecados anteriores, causa de pecado de los padres. Cuando el texto dice visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no tiene nada que ver con que el ser humano, esa persona los hijos van a nacer con deficiencia. ¿Ok? Eso es importante. Pero miren la idea, qué interesante. Los discípulos están preguntando al maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cuándo él pecó para haber nacido ciego? Si todavía no había nacido. Ahí está el concepto del reciclaje de las almas. Pero no solamente eso. Miren el próximo texto de Apocalipsis 14:13. Y hay otro texto más. ¿Quién dice por ahí que es el Hijo del Hombre? Y empiezan a mencionar nombres de personas. Pero espérate, todos esos murieron y otros se fueron para el cielo. Y no dicen que resucitaron, sino que están aquí en el mundo. ¿Cómo tú llegas aquí al mundo? Naciendo. Los hebreos son los únicos que tienen ese concepto. A mí me han llamado hereje por hablar de ese tema. Abraham Greenbaum. Hay alguien con una cámara abierta. Abraham Greenbaum, un rabino a quien yo escucho de Israel. Abraham Greenbaum dice,
que todas las almas de los que murieron en el desierto en el tiempo de la salida de Egipto van a nacer antes de que el Mesías venga. ¿Qué es eso? Ahora tiene sentido muchas cosas que vas a encontrar en la Escritura. Mira ahora Revelaciones 14:13 y alguien explíqueme eso sin lo que le expliqué hoy. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Adiós. Y los que murieron antes. Así sea, dice el Espíritu, les será dado descanso de sus fatigas porque sus obras van con ellos. Te voy a decir algo bien interesante. Hay un rabino que dice, ¿cómo se detiene el Gilgul Haneshamot? ¿Cómo se detiene el que esa alma Hashem le envíe varias veces al mundo? Para poder entender eso tenemos que entender la razón por la cual Hashem creó el alma. El alma fue creada para que en el humano hiciera la voluntad de Hashem. Por eso es que tú vas a ver que Yeshua dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Yeshua tiene el alma de Mashiach. Mashiach, Yeshua entendió que él será el Mesías, el alma que él tiene es para hacer la voluntad de Hashem. ¿Y tú? ¿Sabes para qué tienes tu alma? Pero ¿cuál es la voluntad que te corresponde a ti hacer? Porque a ti no te dieron el alma de Mashiach. Dice Moshe Usado que las almas vienen aquí a hacer un tikkun, una reparación de daños realizados por otros seres humanos. Y que cuando esa persona entiende que él tiene ese deber, entonces él hace lo que le corresponde y eso se llama hacer la voluntad de Hashem. ¿Y cómo puedes saber cuál es la función que Hashem te ha dado a ti al darte esa alma? Cuando múltiples veces en tu vida, o sea, desde que nace hasta que muere, la misma situación ocurre muchas veces, es porque eso es lo que tú tienes que hacer para que ocurra la reparación, el ticún. Ahora empieza a pensar, ¿qué me pasa a mí muchas veces que yo tengo que pelear? ¿Cuántas veces yo, otra vez me vuelve a suceder esto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dios mío, ¿hasta cuándo? Hasta que lo rectifiques al nivel que Hashem desea. Entonces, cuando esa persona hace con esa alma ese tikkun, esa alma termina el Gigul Haneshamot. Esa alma no vuelve otra vez a Hashem y regresa a nacer en este mundo. ¿Por qué? Porque dice, le será dado descanso de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Por eso es, escuche bien, con la mueca. Hashem permita que usted pueda entender esto. Usted piensa que la muerte de Yeshua es simplemente una crucifixión por los pecados. ¿Qué hace que Hashem siga enviando almas al mundo para rectificar al ser humano? El que el ser humano siga pecando y muriendo. Peca, muere, peca, muere, peca, muere. Pero la intención original de Hashem no es que el humano muera, sino que viva. ¿Qué detiene ese proceso de que Hashem tenga que otra vez enviar fuerza vital en otro cuerpo para que un hermano humano exista y lo conozca a él? Porque escuche bien, sin alma y sin cuerpo tú no conoces a Dios. No existes. El humano es alma y cuerpo. Con las dos, conciencia. ¿Qué dice el texto? Y el humano se convirtió en un nefesh hayá, un alma viviente. Algunos interpretan un ser pensante. Por eso es que tú vas a ver que, que si usted entiende estas cosas, va a entender muchas cosas. Pedro se queda sorprendido que los gentiles reciban Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para los judíos del tiempo de Jesús, los gentiles no tienen alma. ¿Por qué? Porque todas las almas alabarán el Eterno y los gentiles alaban los ídolos. ¿Ok? Estos son misterios de Hashem. Con la muerte de Yeshua, todo aquel que muere en el Mesías ha detenido el Gilgul Haneshamot del alma que le dieron.
Y quiera Hashem permitirle a usted entender eso. Por eso es que dice el texto, bendecidos los que mueren en el Señor de aquí en adelante, porque sus obras van con ellos. Y por otro lugar, si no lo sabía, es que todo, ahora con esto que usted va a descubrir, usted lo va a ver en todo el lugar. Ganad vuestras almas con perseverancia. ¿Y por qué yo me tengo que ganar el alma? Eso lo dijo el maestro Nazaret. ¿Verdad que sí? Adiós, pero ahí me dijeron que yo soy un alma. ¿Por qué me voy a ganar a mí mismo? Porque te dijeron mal. Tú tienes un alma que te dio Hashem, pero esa alma no es tuya, te la tienes que ganar. Y si te ganas esa alma, entonces vives. La perseverancia es la constancia. Perseverancia en hebreo está relacionado a la palabra hebrea nesach, que significa estar constante. Incluso nesach se relaciona con lo eterno. Y nesach es todos los días te levantas a hacer lo mismo. Todos los días te levantas a hacer lo mismo. Es perseverar en eso, en eso, en eso. Hasta que dice los javinos, y el que se propone santificarse, el cielo lo ayuda. Hasta que Hashem me envíe del cielo la ayuda y tú vas a poder más todavía, más todavía. Ese es el concepto. Y por eso que el maestro Nazaret dice, ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Tú tienes que insistir, insistir, voy a seguir en tus caminos. Me caí, me levanté. 7 veces cae el justo, 7 días a la semana, ¿no? 7 veces cae el justo y se levanta, sigo. Y cuando venga el Mashiach, te va a dar recompensa por lo que hiciste. Ah. Por eso es que le dije al principio, y no está grabado, porque era las 9 de la mañana, muchos se llaman novia y no tienen la más mínima idea de lo que es ser novia. Ajá. Ahora miren esta nota para terminar. El tiempo me ha traicionado, pero la culpa la tengo yo que escribo de más. Una nota con respecto al propósito del ser humano en este mundo. En Shinei Luchot Habrit, que es un libro que yo poseo, Torah Shebiktaf, Torah Shebiktaf significa la enseñanza oral. Con respecto a la Parashá Kitztzé, la luz de la Torah en ese texto habla lo siguiente, dice él. He escrito en varias ocasiones que el hombre es el propósito de la creación, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que así como Adán originalmente tenía 2 caras para indicar la igualdad del hombre y la mujer, esto es metafórico, ¿ok? Adán no tenía 2 caras. Así también el cuerpo y el alma del hombre respectivamente solían ser perfectos, y ambos fueron santificados para su Dios. La mujer posteriormente fue separada de Adán para convertirse en su compañera, para permitirles unirse verdaderamente y convertirse en una sola carne. O sea, en otras palabras, Adán fue separado, Eva se fue separada de Adán para después otra vez unirse. Pablo de Tarso habla de eso, ¿verdad? Ok. Y Pablo dice, esto es un misterio. Aquí voy a hablarle de ese misterio. Aquí está ese misterio. Dice, Adán el hombre, por esta separación, asumió su forma perfecta y se había vuelto completo. En el Midrash de Rabí Nehunia ben Hakanah, es el autor del Sefer Habair, encontramos la afirmación de que la santidad de Dios se compone de 7 aspectos diferentes. Casualmente, las 7 plagas de Egipto. Cada uno de los cuales está representado en el hombre. Mire qué interesante. Cuando el ser humano daña esos 7 aspectos, Hashem lo hiere con plagas para que se arrepienta y vuelva a él. Cuando él se resiste, Hashem lo sentencia al exterminio. ¿Ok? En el Midrash de Rabí Nehunia ben Hakanah encontramos la afirmación de que la santidad de Dios se compone de 7 aspectos diferentes, cada uno de los cuales está representado en el hombre. Está escrito acerca del hombre que lo creó a imagen de Dios, los creó varón y hembra, Génesis 1:27. Estos son los 7 aspectos
en los que el hombre refleja aspectos sagrados de Dios, la parte superior de la pierna derecha, todo esto es metafórico, la parte superior de la izquierda, la mano derecha, la mano izquierda, el torso, que está conectado al miembro masculino y la cabeza. Si los sumamos, llegamos a un total de 6. El séptimo es la esposa del hombre. La Torá la describe como parte integral del hombre cuando describe se convirtieron en una sola carne. Hasta aquí el Midrash de Rabbi Nehunia ben Hakana, es decir, el Sefer Habair, que es lo que dice ahí en hebreo. ¿Qué está diciendo ahí? En los mundos superiores, en los cielos, hay un arquetipo humano. Cuando digo arquetipo, no es que físicamente existe un ser humano, pero es un arquetipo humano. Es algo que representa la idea de lo que es ser imagen de Dios en la tierra. Y ese arquetipo humano está representado, se le llama el rostro pequeño de Dios. Ese arquetipo humano se llama el rostro pequeño de Dios, porque el humano a ser imagen de Dios es como el rostro pequeño de Dios, ¿ok? Entonces, ese rostro pequeño de Dios, aquí la palabra Dios es Elohim, importante, no estamos hablando de Yud-Hei Vav-Hei, el rostro pequeño de Elohim, porque recuerda que el humano fue creado a imagen de Elohim, no a imagen de Yud-Hei Vav-Hei, ¿ok? El rostro pequeño de Dios es una forma de decir que el humano posee, que hay estudiantes bien avanzados, eso no lo voy a mencionar. El ser humano, el humano es el reflejo de un arquetipo que existe en los cielos, que se conoce como el rostro pequeño de Dios. Y que ese arquetipo posee 6 partes. Posee 7. Lo que pasa es que la séptima parte se le entregó a la novia, que sería en el lenguaje de Génesis la mujer, la esposa de Adán, Eva. ¿Ok? Esa séptima parte. El trabajo del humano que es imagen de Dios es a contribuir como parte de ese arquetipo del rostro pequeño, trabajar, el trabajo del sádic, lo voy a decir en palabras más sencillas, el trabajo del justo es ayudar a que el humano pueda alcanzar, unirse con ese arquetipo. Esto es lo que se conoce como la novia. Amigos, eso usted lo tiene en los evangelios y en las cartas de Pablo en otro idioma. Yeshua está sentado con sus discípulos. Que Yeshua es en la tierra el segundo Adán, que es la imagen de Dios, que es el arquetipo del rostro pequeño de Dios. ¿Ok? ¿Entendido eso? Yeshua está con sus discípulos y le dice a sus discípulos, yo le doy gracias a Hashem porque hoy Hashem me ha dado un banquete para ustedes. Y Yeshua está con sus discípulos a él le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no ayunan? Y Yeshua dice, aquellos que asisten al novio no tienen necesidad de ayunar mientras el novio está con ellos. Quiere decir que los sadikim, que son los tienen el deber de ayudar al rostro pequeño Elohim unirse con la novia. Y hasta ahí voy a llegar porque son las 1:06. Y se me acabó el tiempo. Pero se lo voy a decir así de sencillo, en palabras de Shaule Tarso. Es más, lo voy a citar. Ahora tiene sentido muchas cosas que leen ustedes en la Biblia y las que faltan. Pablo de Tarso dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio. La palabra misterio en arameo es ras. En hebreo es sod. O sea, esto es vino que tiene que tomar poquito a poco, don Genaro, porque se puede embojachar. Es muy pesado. Pablo de eso dice, grande, ras.
Grande es este misterio, pero yo lo digo con respecto a Mashiach, que es el rostro pequeño de Dios, y la iglesia, que es la novia. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por el pan que nos has dado hoy. Te doy gracias por todo lo que hemos estudiado. Adonai Elohim, que podamos seguir andando en tus caminos y podamos seguir tus caminos, Adonai, que podamos enseñarlo y que todas las almas que vengan a este mundo a escuchar la Torá puedan, Adonai, hacer el trabajo que nos ha encomendado hasta el día de Mashiach, donde Él se unirá con la Cajal de Israel y serán Ejad, uno. En su nombre yo te lo pido, eterno. Amén y amén. Bueno, gracias por acompañarme. Hasta aquí queda la enseñanza de hoy. Hago unos anuncios importantes antes de cerrar. Número uno, el próximo 13 de febrero es tu Bishab, el Año Nuevo de los Árboles. El día 28 es el Rojo Desh de Adar, quiere decir que ya estamos cerca de Pesaj. Pesaj este año empieza el domingo 13, sería el sábado 12 al anochecer, ¿ok? Así que ten pendiente a nuestros anuncios porque vamos a estar hablando sobre eso en las próximas semanas. Con el favor de Hashem, tengo en planes a principio del mes que viene, si no a finales de este mes, ir a Miami para finalizar el proceso de la compra del Sefer Torah. Así que esperamos para Pesas tener el Sefer Torah aquí con nosotros. A su vez, quiero que, eso es, Pesaj este año es en abril. A su vez, quiero mencionarles que retomo nuevamente, ya pronto, estén pendientes de nuestro anuncio, retomo nuevamente Midrash en Shabbat. ¿Se acuerdan de Midrash en Shabbat? Que yo en las tardes del Shabbat daba por YouTube unas enseñanzas en vivo. Próximamente retomo Midrash en Shabbat, estoy fijando a ver qué hora lo hago. Tengo que medir el tiempo del cierre de aquí cuando cerramos el Ben Midrash para entonces poder hacerlo. En Midrash en Shabbat yo lo transmito por YouTube y yo lo que hago es que doy una enseñanza basada en lo que estudiamos en la mañana. Y lo hago en YouTube para llegar a esas personas que no están en Puerto Rico, que no están con nosotros. Así que estén pendientes de nuestros anuncios, que vamos a estar próximamente regresando a Midrash en Shabbat. Así que de mi parte me despido, que tengan feliz resto del Shabbat y con el favor de Hashem al final del Shabbat una excelente y bendecida semana. Shalom a todos. Bueno.